Tiene que ver con disciplina, ajá, con disciplinas. Hay diferentes disciplinas desde las que se puede ver un tema, ¿va? Nadia, ¿a ti a qué te suena interdisciplinario? Interdisciplinario me suena y tengo, bueno, me doy una idea que tiene que ver, como lo mencionó mi compañera, las disciplinas, o sea, diferentes formas de hablar de un tema desde diferentes ramas. Por ejemplo, Exactamente. Por ejemplo, ¿de qué, perdón? perdón, por ejemplo, así de la economía, de la ciencia, o sea, es prácticamente como la ecología, como así de mucho, habla de mucho, Exacto, de un solo tema, pero es todo, mucho en un tema, para que me explique. exacto. Imaginemos que vamos a hablar acerca de, no sé, de los videojuegos. De los videojuegos podemos hablar de una forma interdisciplinaria, podemos hablar del punto de vista de la medicina. ¿Sabían que hay videojuegos que están diseñados actualmente para corregir la vista del estrabismo? El estrabismo significa que una persona tiene una dirección distinta de la que debe tener regularmente. Entonces hay unos aparatos, unos videojuegos que sirven para poder mejorarlo. Entonces eso es algo pues muy bueno, ¿no? Los beneficios médicos de los videojuegos, o por ejemplo, psicológicos. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios? Desde el punto de vista neurológico, ¿qué pasa con el cerebro cuando jugamos videojuegos? Económico. Ustedes sabían, y no es broma, que, bueno, aquí en Guadalajara, y yo sé que igual en alguno de sus estados, Guadalajara es un clúster, pues, es decir, como un lugar muy importante para la generación de videojuegos, ¿no? Es la dichosa economía naranja. Entonces, podemos verlo desde el punto de vista económico, sociológico, estadístico, jurídico. Jurídico tiene que ver con leyes. Entonces, esa es la forma interdisciplinaria. ¿Y qué nos pregunta el Foro Aprendiendo? Bueno, el Foro Aprendiendo nos dice que cómo podemos analizar un debate o aportar sobre un punto de vista de forma interdisciplinaria. ¿Cómo nos lo pide que lo hagamos? Bueno, de forma respetuosa, recordando que independientemente de que haya posturas que yo no respalde o que yo no las considere incluso ciertas, pues siempre debo de respetar que una persona aporte, ¿no? Su argumento. Siempre los invito a observar sus saberes previos y a tener mucho cuidado de cómo redactamos nuestra aportación y siempre invitándolos a que participen. Ya tenemos un poco, bueno, tuvimos un poquito de más participación, nos falta todavía fortalecer como generación, pero bueno, tenemos muy buenas aportaciones a los cuales los invito a leerlas. Si todavía no han participado, los invito también tanto ustedes como las personas que nos están viendo en asincrónico, los invito a que se animen a poder leer a sus compañeros. Varios personas comentan sobre los temas que les gustaría debatir. Una persona me agradó mucho, Marisol, de hecho creo que fuiste tú, que dijo, pues no dijiste de lo que sea, pero a mí me gustó mucho como que, pues de todos los temas menos de política, porque no me gusta. Sí, fuiste tú, ¿verdad, Marisol? Sí, asesora. Y es que la Y verdad no, la política no me llama la atención, pero sí me gusta escuchar sus opiniones de los políticos. Y es súper válido, ¿eh? Y luego, ¿qué pasa? Bueno, pasa que a veces algún tipo de debate político se convierte más en circo, o por lo menos esos son los tipos de debate que a nosotros nos ha tocado ver. Entonces, por eso a veces le tenemos idea. Pero está bien que digas, me gustaría ver muchos debates, nada más de este no. Muy válida tu respuesta, ¿va? Pues bueno, vamos a continuar. Nuevamente los invito a participar en el foro Aprendiendo. Aquí íbamos a hacer una participación de si han o no participado en el foro Aprendiendo, pero bueno, la vamos a dejar un poquito de lado para seguir adelante. Y les pregunto si tienen alguna duda sobre el foro Aprendiendo o sobre la actividad integradora número 4. No, pero bueno, hasta el momento no. Bueno, perfecto. Pues No, vamos ninguna ahora. asesora. Perfecto, muchas gracias a las dos. Vamos a continuar con nuestro previo de la actividad integradora número 3. Como ustedes que ya lo dijeron, y bueno, también las personas que nos estarán viendo seguro que también están en esta situación, o incluso ya lo terminaron, pues pudimos ver que nuestra actividad integradora número, ahí es que se las iba a mostrar, bueno, igual y dejo eso. En nuestra actividad integradora número 3 nos habla o nos solicita que en un documento de procesador de texto realicemos un texto argumentativo. Y les voy a contar algo muy importante. Ahí les va. Es una pregunta sencilla, pero a veces puede ser que no. ¿Qué hará un texto informativo? ¿Ok?
¿Qué creen que hace? ¿Qué función cumple? ¿Quién se anima? A ver, Nadia. Pues como lo dice, ¿no? Informar. Exacto, esa era la respuesta. El texto informativo, aunque suene muy simple, informa. ¿Y qué hará un texto argumentativo? A ver, Marisol, esa le toca a Marisol, a ver qué nos dice. Pues argumentar algún tema en especial. Exactamente. Entonces, aquí es muy importante señalar esto. Cuando nosotros queremos hacer un texto informativo, nuestra única función es decir el qué de algo. No sé, cuáles son las conductas de riesgo que puede tener un adolescente o los adultos, qué son las redes sociales, etcétera, etcétera. Es un qué. Pero cuando realizamos un texto argumentativo, sí tenemos que decir un qué. Vamos a hablar de las redes sociales, vamos a hablar de la legalización de la marihuana o el crimen organizado debido al narcomenudeo, mayoreo, etcétera. Y tenemos que, además de mencionar qué es de lo que estamos hablando, nosotros tenemos como escritores de un texto argumentativo que poner una postura, que desarrollar una postura, desarrollar una tesis. Es decir, ¿qué opino yo sobre un tema? No solamente qué investigué. Entonces, puedo investigar todo lo que ha pasado en México en los últimos años respecto a el narcotráfico, ¿no? O la legalización de la marihuana. Puedo hacerlo, pero si yo no pongo de mí una tesis, una idea previa que yo tengo sobre algo y lo demuestro con argumentos, entonces no es un texto argumentativo, es un texto informativo y lo único que va a hacer es contarme qué es algo. Bueno, vamos a ver este video. Me gusta mucho este video porque es como muy sencillo, pero muy concreto. Entonces, si quieren tomar nota, adelante, si no, va a estar en el video. Vamos a ver. Hola, amigos de la literatura. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy vamos a hablar de los textos argumentativos. Bien, un texto argumentativo es un tipo de texto que posee coherencia y a su vez argumenta o plantea diferentes razones en función de algo que el texto intenta explicar. Es decir, la finalidad de un texto argumentativo es persuadir o convencer al lector sobre algo en particular, usando argumentos válidos, sean estos afectivos o lógicos. Así pues, un texto argumentativo posee elementos que afirman o niegan determinadas ideas. Veamos ahora las características de un texto argumentativo. La primera es la planificación. En los textos argumentativos, antes de comenzar el redactado, el autor es necesario que tenga en cuenta qué ideas usará y qué quiere transmitir para que, como decía, el texto tenga coherencia. Segundo, la estructura. Los textos argumentativos se acostumbran a dividir en 5 párrafos. El primer párrafo sería la introducción y es donde se formula la tesis. Los párrafos 2 y 3 son los párrafos de los argumentos. El párrafo 4 se usa para refutar o contraargumentar el párrafo anterior. Y el quinto párrafo sería el párrafo de las conclusiones. Partes de un texto argumentativo. Esto está muy ligado con la estructura. Pues las partes de un texto argumentativo serían 3. La primera, la introducción. Es donde se presenta la hipótesis, es decir, es lo mismo que el párrafo 1. Después está, como segunda parte... Se escuchó chistoso, ¿verdad? Bueno, no sé si fueron mis audífonos. En la introducción, muchas veces nos pasa que no sabemos qué escribir en la introducción y ponemos, bueno, yo les voy a hablar sobre tal tema y ahí se acabó la introducción. ¿Qué se hace en la introducción? En la introducción primero sí se menciona el tema, se puede hacer un breve comentario o poner información breve respecto de qué vamos a hablar, es decir, responder a un qué, pues sobre el narcotráfico, qué es el narcotráfico, qué es la legalización de tal cosa,
en fin, y después se debe de poner una tesis. Una tesis es una idea que yo tengo respecto a un tema. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta que en nuestra actividad integradora 3 nos dice que elijamos un tema que guarda relación con la legalización de las drogas. Pueden ser los beneficios de una droga, como la marihuana, la normativa en México o una comparativa entre México y un país que haya aceptado totalmente la marihuana, o los riesgos, etcétera, etcétera. Entonces, imaginemos que yo escribo un ensayo, perdón, un texto argumentativo que habla sobre el impacto económico de la legalización de la marihuana en México. Y mi idea es, mi tesis es la siguiente. Fíjense bien. La marihuana debería legalizarse ya que aumentaría el Producto Interno Bruto de México al ser el principal exportador. Aquí yo estoy diciendo, no es que yo lo crea, es un ejemplo. Estoy diciendo que como hay tanta marihuana aquí en México, pues deberíamos de comerciarla y eso ayudaría a que tuviéramos una mejor economía. La tesis, compañeras, es una frase pequeña, chiquita, 1 o 2 renglones. A veces nos pasa que queremos escribir una tesis como de 10, 20 renglones. No, 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 no. La tesis es una frase que dice lo que yo opino sobre un tema. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok. Eso va en la introducción. Más adelante, bueno, después en la introducción vas a mencionar cuál es tu objetivo, bueno, que tu objetivo será demostrar esta tesis y también mencionas la estructura de tu documento. En el presente documento o en el presente texto argumentativo se podrá observar una serie de argumentos que ayuden a demostrar la tesis que se menciona. Y ya, ahí se acabó la introducción. Vamos a continuar con el video. El desarrollo. ¿Qué sería la demostración de los argumentos que usa el autor? Y serían los párrafos 2, 3 y 4. Y para finalizar, la tercera parte de un texto argumentativo serían las conclusiones, que vendría a ser el párrafo número 5. 4. Hechos e hipótesis. Todo texto argumentativo se basa en una tesis. Esto es una idea que el autor intentará demostrar o desmentir, es decir, refutar. 5. La postura del emisor. En un texto argumentativo, la postura del emisor está siempre clara, pues es el emisor, el autor, el que nos da sus opiniones, el que intenta convencernos de su manera de pensar. 6. Demostración. Para demostrar su tesis, el autor puede usar ejemplificación, clarificación, explicación, consenso, etcétera, etcétera. Y 7, argumentos. Hay dos grandes tipos de argumentos. Los argumentos emotivo-afectivos, que apelan a la emoción del lector para ser convencido, y los argumentos por razonamiento. Es cuando se usan los argumentos lógicos. Veamos ahora los tipos de textos argumentativos. Pues nos podemos encontrar textos científicos, psicológicos, teológicos, filosóficos, lingüísticos, los textos legales, discursos políticos, pautas publicitarias, y las entrevistas son claros ejemplos de un texto argumentativo. Así pues, amigos, hemos visto de forma resumida qué es un texto argumentativo y qué características tiene. Y como siempre, recordaros que en nuestra página web unprofesor.com encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como otros temas que os podrían interesar. Así pues, sin nada más que añadir, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de Un Profesor. Hasta entonces, muchas gracias. Se me hace bien amable ese profesor. Y entonces, después de la introducción, vamos a tener el desarrollo. El desarrollo consiste, como bien lo decía él, en poder tomar argumentos de varios lugares en los que yo investigué para poder demostrar lo que yo dije en mi tesis, ¿no? Aquí es cuando se usan las citas, es cuando se usan citas que después se tienen que referenciar. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,
en su censo del 2022, donde se especificó o se comenzó la iniciativa de consumir marihuana por fines lúdicos, aumentó la economía de México en 1.2. Eso me lo inventé yo, no sé si existe, pero bueno, y ya tú explicas. Con esto podemos tener una pequeña idea de lo que pudiera ser la economía de México y empezar a hablar. Importante hacer la cita. Tenemos que fijarnos muy bien en el poder citar adecuadamente. Hay que tener en consideración que para citar podemos utilizar varios modelos. Bueno, solo uno a la vez. Podemos utilizar el modelo APA, podemos utilizar el modelo Prepa en línea CEP, podemos utilizar el modelo Chicago. No lo sé, ustedes lo deciden, pero hay que utilizarlo al momento de citar fuentes de información y de escribir las referencias. No sé si tienen alguna duda sobre la diferencia que existe entre citas y referencias. ¿La duda? Dice Marisol que muy buena. Muy bien, gracias Marisol. Bueno, pues entonces vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo el texto argumentativo. Bueno, nuestra actividad integradora número 3. Ahí va. Nuestra actividad integradora número 3, aquí está, actividad integradora número 3, nos dice que debemos de entregar un documento en un procesador de texto que contenga un texto argumentativo, que es lo que acabamos de platicar, sobre un tema en específico. Y bueno, vamos a abrir un procesador de texto y lo primero que vamos a hacer es elegir de qué tema referente a la legalización de las drogas queremos hablar. Pregunta para ambas, ¿qué tema escogieron? Yo Yo me escogí bueno, Procede, compañera, perdón. yo escogí los beneficios que contiene la marihuana en usos medicinales. Ok, muy bien. ¿Nadia? Yo me enfoqué más en lo de la legalización y lo que repercute en la adolescencia. La legalización y sus repercusiones en la adolescencia. Muy bien, pues ahí está. Entonces ustedes van a poner número 1 y ya ponen cuál es su tema. Número 2, tienen que especificar cuáles son las 2 disciplinas a partir de las cuales van a abordar su investigación y por lo tanto su texto argumentativo. Justo esto es uno chistoso, la investigación interdisciplinaria. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre el tema medicinal, obviamente, pues el tema médico, el tema sociológico, el tema estadístico, puede quedar ahí, Marisol. En el tema de los adolescentes, sociológico, biológico, médico, también, cualquiera que ustedes decidan llevar a cabo, estará bien. Y ya, los anotan ambas, ¿ok? Número 3, vas a determinar de qué manera vas a realizar la búsqueda de tu información. Esto guarda relación con los recursos que vienen en esta semana 2. Si ya tuviste oportunidad de verlos, que espero que sí, porque los recursos de Prepa en línea son muy buenos, pues entonces ahí vas a poderte dar idea de cómo es el tipo de búsqueda que tú tienes que poner. Y lo que tienes que hacer ahí es escribirla, ¿va? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, asesora. Perfecto. Número 4, ahora sí, vas a buscar información en internet, pero tienes que ser muy cuidadosa, y también los que nos están viendo muy cuidadosos, en que si yo dije que voy a hacer un enfoque médico y jurídico, imaginemos, Marisol, que vas a hablar de ese tema, bueno, no imaginemos, vas a hablar de ese tema, pero también quieres hablar acerca de que debería de legalizarse para fines médicos, entonces, por lo tanto, es medicina y leyes, es decir, jurídico. Entonces, tu investigación tiene que ir encaminada a eso. Si tú, por ejemplo, trataras temas como las repercusiones emocionales, solo emocionales de, no sé, de las personas que consumen marihuana y no les cae bien, entonces te estarías saliendo un poquito de tu tema porque tus enfoques serían otros. Claro, eso yo le estoy dando de ejemplo. ¿Para qué van? Bueno, y después de que determines ya, de que hagas tu búsqueda de información, vas a desarrollar el texto argumentativo. Aquí algo muy importante. Nos solicita 2 cuartillas. La semana pasada en la actividad integradora, la semana pasada en la actividad integradora número 2 hubo varios documentos que no tenían 2 cuartillas.
Eso repercute a la calificación. 2 cuartillas son 2 hojas. Por lo tanto, les agradecería a todos los que nos están viendo y a ustedes 2 compañeras que tengan mucho cuidado en esto, ¿va? Aquí lo dice, él escoge al menos 2, ay no, me fui, ¿dónde ando? A ver, acá. Desarrolla un texto argumentativo en 2 cuartillas en las que expongas tus argumentos respecto a la temática y tu postura elegida a partir de lo que investigaste. Después, en el texto, da respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Descríbela. Cuando algo nos dice que necesita describirse, significa que tenemos que explicar, no nada más poner, ¿vale? Hay que ser amplios, mucho, pero sí amplios. Después, muy importante, fíjense bien, esta es medio tramposilla la 7. Dice que grabes en un audio de máximo 2 minutos, no te dice menos, te dice máximo, que expliques cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema. En tu caso, bueno, del tema de la legalización de la marihuana, no te está pidiendo que le leas tu texto argumentativo, no te está pidiendo que le digas 3 argumentos, te está solicitando que en tu audio expliques por qué consideras cuál es la importancia de darle un enfoque interdisciplinario a este tema y a esta investigación. ¿Sí se entiende la diferencia? Sí, asesora, gracias. Perfecto, para que lo tomen en consideración. Fíjense aquí, nos dice, incluye las fuentes de consulta que utilizaste para elaborar tu actividad. Recuerda que puedes utilizar un estilo, el estilo Prep-en-línea u otro que conozcas. Justo de lo que les estaba hablando. Poner los links al final no es utilizar referencias, ¿ok? Hay una forma de hacerlo. Recuerden que la semana 1 les puse un material de apoyo que les puede servir mucho, que tapa, úsenlo. Tengan las diferencias entre citas y referencias. Cada que yo utilizo una información, tengo que mencionar de dónde la saqué. Por ejemplo, si yo leí un artículo que habla sobre el impacto de los adolescentes, perdón, el impacto de la marihuana en los adolescentes, y si lo leí en la página de la Secretaría de Salud, entonces, y que lo dijo Gatell, vamos a imaginar que el amigo Gatell lo dijo. Entonces vamos a poner, según el artículo fulanito de tal, del doctor Gatell, entre paréntesis 2022, o el año en el que lo haya escrito, señala que, y ya tengo que explicar lo que dice, y luego yo dar mi propia postura respecto a lo que leí. ¿Se entiende este punto? ¿Sí? Sí. Perfecto. Gracias. Sí, ya también leí a Marisol. Y bueno, nos vamos abajo y dice, guarda tu documento nombrándolo de la siguiente manera. Muy importante, me llegaron archivos en PDF. Por favor, no manden en PDF. Aquí es muy claro. Nos está diciendo que debemos de cargar nuestro archivo en archivo de plataforma en docs o .doc. Si recibo en PDF, no los voy a calificar. Así que, por favor, hay que tener mucho cuidado. Y no olvidemos siempre consultar nuestra rúbrica de evaluación. ¿Para qué nos sirve consultar nuestra rúbrica de evaluación? Para saber cómo voy a ser evaluado. Entonces, si yo sé qué es lo que me van a calificar, entonces voy a estar muy atento o muy atenta a seguirlo. Vamos a darle una pequeña revisada a nuestra rúbrica. Tenemos aquí, el criterio de que es cognitivo, lo primero que tienes que hacer es elegir una temática, seleccionar 2 disciplinas, realizar el texto argumentativo de 2 cuartillas, describir la técnica y el audio. Lo que decíamos la vez pasada es que lo escribas, que lo pongas. Si tú utilizas menos cuartillas, entonces te va a bajar calificación. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, aquí me aparece puntaje, hasta abajo yo creo. Sepa qué le pasó a esta cosa. Pero bueno, por ejemplo, mira que está. Dice, realiza un texto, pero no cumple con todas las características para ser argumentativo. ¿Se acuerdan lo que platicaba de que si no se nota que estás argumentando, pues no es texto argumentativo? Si nada más estás informando, pues se volvería un texto informativo y por lo tanto, pues no te tocaría el mismo valor, ¿no? También si excede o le falta de cuartillas, si es mayor de 2 cuartillas, se te sanciona también porque
También una habilidad que debemos de tener es la habilidad de concretar, de ser pues, de sinceridad. Y también si tenemos menos, entonces tengan ese cuidado. Fíjense muy bien, me ha pasado varias veces, no solo en esta generación, de hecho en esta generación me pasó solo uno, que no me incluyeron su audio. Si no tenemos audio, eso nos va a repercutir. Ejemplo, realiza un audio, excede el tiempo o, por ejemplo, no tiene un audio. Eso también nos va a impactar para que tengan mucha consideración. Si tú en tu audio me estás contando todo el ensayo o me estás contando todos los argumentos, pues entonces no estás tú cumpliendo con la finalidad de lo que se solicitó y por lo tanto, pues también. Si tú me explicas por qué consideras que este tema se debe de tratar de forma interdisciplinaria, lo estás haciendo bien y ahí quedó, ¿no? Bueno, vámonos entonces también con esto. Esto es muy sencilla, actitudinal, de todo lo que me solicitaron. Atendí las instrucciones, sí, pues ahí está la mayor calificación. Si entonces voy variando, pues entonces comienza a bajar. Importantísimo, fíjense bien. Dice, organizas de forma coherente y clara, es decir, mi ensayo, bueno, mi texto argumentativo es muy claro, lo escribí con coherencia, pues ahí está. Si también atiendo las normas de etiqueta, también tiene que ver, y las faltas de ortografía. Por favor, no usen mayúsculas cuando no tienen que usarlas, porque acuérdense que en las reglas de etiqueta y también en las reglas ortográficas, utilizar mayúsculas en todo un texto no es lo adecuado. De hecho, les comparto un tip importante. Los títulos no tienen que ir todo con mayúscula. ¿Sabían eso? ¿Sí o no? ¿Sí lo sabían? No sabía. Ah, Yo siempre pues, lo pongo todo en mayúscula. ajá. Sí, y es algo que solemos hacer. ¿Por qué? Porque pues toda la vida lo hemos hecho así. Fíjense, los títulos, si el título fuera el impacto de la legalización de la marihuana en los adolescentes, es más, no lo voy a decir, lo voy a hacer para que lo vean. Déjense los proyectos. Ahí va. Ahí voy, ahí voy. Es que estoy abriendo una pizarra. Pero no me deja. A ver, ¿por qué no me dejas pizarra? Uy, qué problemática. A ver si ya me deja. Espero que ya me deja. Se abrieron como 30,000 pizarras, pero bueno. Aquí está, ¿no? Imaginemos que el título es, generalmente lo solemos hacer así. El impacto de la legalización de la, ahorita lo acomodo, marihuana en los adolescentes. Porque consideramos que el título debe ir grandote para que se vea, porque es muy importante. Pues, ¿qué creen? No, así no es. Les voy a poner cómo es el título, ¿ok? Aquí. Voy a ponerlo. Debería ir de la siguiente manera. El impacto de la legalización de la marihuana en los adolescentes. Nadia, ¿qué observas? Se ve más estético. El otro parece que está gritando. Ajá. Y observamos que tiene mayúsculas cada inicio de una palabra. Los nexos Sí. no. ¿Cuáles son los nexos? O los nexos o los artículos. Los artículos son de la. Y imagínense que esta es mi hoja. Esto ya lo vamos a olvidar.
esta es mi hoja, este es todo mi ensayo y generalmente centramos, ¿no? Y aquí vamos a empezar con nuestro texto. Pues yo no voy a empezar a platicarles del texto porque pues ahorita no es lo que estamos hablando, pero imaginemos que aquí está el texto. El texto debe de ir justificado. Ay, aquí no hay justificado, pero bueno. Este es el título. Pues les tengo una noticia. El título va así y en negritas. A ver, ¿tenemos negritas aquí? No, ¿verdad? Pues esto va en negritas. ¿Ok? A ver, déjenme ver si tengo negritas por ahí. No, no tengo negritas. A ver, si pongo esto así. No, está muy grandote. Y debe de ir, bueno, imaginen que esto va en negritas, esto va normal, y esto debe de ir en el mismo número de letra. No tiene que ser 14 y el texto 12, es 11, 11, 12, 12. Igual. Hoy aprendimos algo nuevo, ahí está. Entonces, es muy importante, ya no me acuerdo por qué les estaba diciendo esto. Ah, sí, el uso de las mayúsculas, hay que tener cuidado con eso, ¿va? Y también no es necesario poner muchos colores de letras, el negro es el mejor. Bueno, pues ahí está. ¿Alguna duda de cómo se pone el título? No, ya no, gracias. Okay. Les voy a dar otro tip. Por ejemplo, si ustedes desean poner el tema de introducción, este se llama un título nivel 1 y por lo tanto va centrado, las mayúsculas en cada palabra, no en todo, en cada letra, en la primera letra, y va en negritas. Y si, por ejemplo, quisiéramos poner algún subtema, se le llama, ay, me moví aquí, se le llama nivel 2. El nivel 2 es aquí, podemos poner introducción, es la primera letra con mayúscula hacia la izquierda y en negritas. Lamentablemente yo no puedo poner negritas, ¿no? ¿Saben qué? Pues yo estoy pensando que por qué me estoy complicando la vida y mejor no abro un documento para enseñarles cómo se hace. Pues sí, mejor. Ahí les va. Esto les ayuda muchísimo a escribir textos más profesionales, es decir, ya un buen nivel de preparatoria. Ahí les da. Esto va aquí. Esto, ay, se me va a pasar esto para abajo. Esto lo ponemos acá. Está un poquillo lenta. Introducción. Luego escribimos todo el texto. A ver. Ahí vamos. Es que quiero demostrarles. Y miren, yo aquí tengo una letra Arial 11. Entonces, como lo que decía, esto va en negritas, va centrado. Esto es nivel 2. Separamos un poquito. Va en negritas, va hacia la izquierda. El texto tiene que ir justificado, como está aquí, esto de aquí. Yo sé que yo sé, chicas, que yo tengo, se le van a decir, eso no es Word, yo sé que esto no es Word, pero es casi lo mismo, ¿sale? Pero acuérdense, ustedes puro .docs y .doc. Entonces aquí tienes que ponerle, buscar una función en tu computadora que sea el interlineado, que es 1.5, o también está permitido el doble espacio. Sí, así es, el doble espacio sí está permitido, ¿ok? No sé si ya lo habíamos comentado, si les había, creo que al inicio les digo que la extensión preferente de un párrafo son de 8 a 10 líneas, ¿va? ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y poquita de la 8. Fíjense bien, les voy a enseñar algo nuevo también. Tengo otro párrafo, ya escribí otro párrafo y mi párrafo ahora es el desarrollo. ¿Qué características le vamos a poner, Marisol, al desarrollo? ¿Cómo lo ponemos? ¿Le ponemos algo o le quitamos algo?
¿Qué dices, Marisol? Marisol me está preguntando, ¿se puede poner el título en negritas? Ah, justo eso, Marisol. ¿Sí me escucho bien? ¿Nadie me escuchó bien? Sí, asesora. Ok, bueno, esto se pone en negritas y escribo nuevamente, dice Marisol, sería lo que investigamos aparte de nuestras ideas, exactamente. Y entonces, fíjense, imaginemos que aquí sigue otro párrafo, pero aquí tenemos que hacer una sangría. ¿Se fijaron? Déjenlo algo más chiquito para que lo vean. A partir del segundo párrafo de mi desarrollo, por ejemplo, tengo que hacer este pequeño espacio y ya luego normal. ¿Sí? No, pues que escribí un poquito más. Ay, no, menos. Vamos a poner aquí. Y, por ejemplo, tercer párrafo. Tercer párrafo, volvemos a escribir con sangría. ¿Ok? Aquí vamos a ponerle la sangría. Obviamente que esto empieza con mayúscula. Igual acá. También con mayúscula. Y también acá. Bueno, pues ese es un ejemplo de cómo se tiene que redactar un texto adecuadamente. Bueno, pues vamos a continuar. Después nos dice que debemos de seguir las instrucciones, que no debemos de tener faltas de ortografía, que el audio debe de tener un discurso fluido y comprensible, y por último nos va a evaluar cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Es decir, estamos siendo claros en nuestras ideas, estamos exponiendo nuestras opiniones, identificamos la relevancia de tener fuentes de información confiable o ni siquiera las pusimos, estamos haciendo una reflexión respecto a la legalización de las drogas o el tema específico. Después, si expresamos desde distintos enfoques de forma oral nuestra perspectiva, ¿no? Y bueno, hay que tener mucho cuidado revisando nuestra rúbrica. Me voy a nuestra presentación. Ya hablamos un poquito de esto y les pregunto si tienen alguna duda referente al tema. No, asesora, gracias. ¿Ninguna? Marisol, ¿ninguna? Perfecto. Y bueno, pues recordarles que es para dudas, está el foro aprendiendo, está la mensajería, tengo por ahí unos mensajes también. Y les recomiendo revisar sus actividades, seguir participando en los foros, ya estamos a viernes, todavía es tiempo. Y vámonos por mi parte, si no tienen alguna otra duda, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Nadie? No, asesora. Pues entonces que tengan un feliz viernes, aquí ya es noche, no sé ustedes, en Hidalgo y ¿eres del estado, Nadia, o de la ciudad? No, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, no sé ustedes, pero aquí ya está muy noche, es cierto, no tan noche. Sí, también acá, de este lado. Entonces en Hidalgo también, de seguro. Que tengan bonito viernes, cuídense mucho. Gracias, bonito fin. Bye. Gracias, asesora, igualmente. Bye, bye. Bye. Que se recupere tu hija. Gracias, asesora.